tuforodebolsa.com, episodio 74. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Siempre estamos diciendo que es esta semana un podcast especial, pero es que hoy ya es que nos salimos. Nos vamos a salir en cuanto veáis al invitado que tenemos. Vais a decir, no puede ser, vosotros qué rollo tenéis, cómo habéis contactado con esta persona, a quién habéis sobornado, tal, no sé qué. Vamos a dejar que se presente, Borja, buenos días. Buenos días, Paco Pepe, ¿cómo estamos? Pues teniéndote aquí, brillante, genial. La pregunta de rigor, Borja, ¿quién eres y a qué te dedicas, tío? Bueno, pues yo aparte de tener un negocio de calzado, que es una cosa que también es importante para mí, sí. Yo realmente lo que me dedico es al mundo de YouTube. Tengo dos canales, uno es Memorias de Pez, canal que va sobre historia, y otro es Memorias de Tiburón, que abordamos también un poco la historia, pero desde una perspectiva más económica que militar, no como en el otro. Y bueno, la verdad que llevo ya 4 años con el canal y estoy encantado. Vamos, la gente ha respondido de una manera que en mi vida me habría imaginado y vamos, estoy encantadísimo, en una nube. Antes de seguir, digamos que estamos haciendo esto Borja y yo solos porque nuestro queridísimo maestro, Paco, se encuentra un poquito afónico de la voz. Y bueno, lamentablemente, por mucho que le duele a él, no va a poder estar aquí con Borja. Esperemos que en el siguiente episodio pueda estar con él. Pero desde aquí le deseamos una pronta recuperación a Paco. Dicho lo cual, entonces, los que nos estaban oyendo, los que somos mayores, teníamos en mente Barrio Sésamo, o sea, Epi Black, cosas así que nos enseñábamos por las tardes. Señores, nuestros hijos, a quien admiran, es a Memorias de Pez. O sea, es la leche. Es la leche este canal. Sí, nuestros hijos y no tan hijos, ¿eh? Realmente la media de edad de mi canal está entre los 25 y los 34 años, pero tengo un buen número de seguidores, en torno al 30%, que son de más de 45 años. Así que, bueno, en este caso la historia y la economía no tienen edad. Bueno, y ahora cuando estés con el de Memoria de Tiburón, ese lo está petando. Me consta que lo está petando. Es que ese tiene solo mes y medio y la verdad que no puedo estar más contento porque también la acogida ha sido muy buena y bueno, está en constante crecimiento. Llevo solo 5 vídeos en ese, hoy sale el 6º. Y bueno, esperemos que vaya también como el otro. La visión de uno de sus vídeos, de los últimos, para los que nos están oyendo, ya quisiéramos nosotros aquí en el foro tener entre todos los vídeos que tenemos, los 300 vídeos que tenemos, llegar a la mitad en toda la historia, cuando terminemos el foro, cuando yo me jubile y toda la leche, con lo que ha visto uno de ellos, con lo que ha visto la gente que ha visto uno de ellos. Por eso estamos muy orgullosos, pero no solamente que estés aquí con nosotros, sino de tenerte en la familia del foro, porque, y por cierto, que eres muy discreto, dicho sea de paso, has estado ahí, tío, pim, trabajando, no sé qué, y como tú sabes que a nosotros, los pagos, nos gusta, ¿sabes? Oye, conocernos, todas esas cosas, ya sabes cómo somos, oye, tú estás estudiando, ¿qué haces en el foro? Ponte a estudiar, que tengo un examen, no sé qué. Y cuando nos dijiste quién era, nos quedamos Paco y yo, nos hicieron en el suelo así, 4 ruidos, clon. Dijimos, ¿pero dónde estamos, Paco Pepe? Bueno, realmente el honor es mío de pertenecer a la familia porque la verdad que estoy súper contento y desde que estoy en el foro con vosotros ya no solo que he encontrado a gente maravillosa, sino que además, dicho sea de paso, he aprendido un montón. Bueno, prácticamente de inversión y bolsa, yo tengo un background que estudié ADE y tal, pero de inversión y bolsa prácticamente todo lo he aprendido con vosotros. Bueno, y nosotros todo lo que sabemos de YouTube, porque tú me dijiste, Paco Pepe, anda, relájate, déjate el canal. Apaga el canal, tío. Tal cual. Apaga eso que estás haciendo y dale un reset a tu canal y a la cabeza y todo, porque si no, no voy a decir nunca en ningún sitio que soy amigo vuestro. No, y le habéis dado un buen lavado de cara y la verdad que ya simplemente la apariencia de vuestro canal ya ha dado un salto de profesionalidad mucho más grande de lo que tenéis al principio, sin duda. Hombre, no hemos copiado del mejor. Que no hemos copiado del mejor. Para los que nos están oyendo, tiene más de 400.000 suscriptores. Es decir, más de foro... 500.000, no me quites, Paco Pepe. No me quites. Ya por 500. Pues 500, sí, 500 y pico, y luego otro tanto en Facebook. Es 1 millón en total, más de 1 millón. No está mal. La proporción de crecimiento es del foro de bolsa a Memoria de Pez es 1 a 1000. Cuando nosotros tenemos un suscriptor, un seguidor, él tiene 1000. Para que os hagáis una idea como esto. Todos meterse en la rueda. ¿De qué te apetece que hablemos hoy? Porque esto va a ser una charla más que... Sí, pues... Off-topic. ¿Se suele llamar off-topic? Off-topic, así, sí. Pues mira, hoy habíamos planteado varias cosas para hoy, pero creo que el tema más interesante que hemos encontrado común va a ser hablar de África. Toma castaña.
Vamos a hablar de África, de por qué África es como es, porque es una región subdesarrollada, por qué hay tanta pobreza en África y por qué ha habido tanta pobreza en África. Y sobre todo, y aquí lo más importante seguramente para nuestros oyentes, sea el por qué África puede convertirse en la próxima potencia mundial y por qué va a ser una región a tener muy en cuenta en nuestras inversiones de cara al futuro. ¿Cómo hablas, tío? Yo voy a apagar el micrófono, voy a dejarte a ti, la redacción brillante, no se ha atascado en una palabra y yo voy a estar con todo. La práctica ya. Es brutal. Sí, es decir, África, estamos hablando del tema, los chicharros de África, las penias africanas o no, o ya hay empresas de contenido en Nigeria, Marruecos, Egipto y todas esas cosas, tienen su propio IBEX, que se llama de otra manera. Son oportunidades de inversión, pero primero una breve historia de lo que es África, cómo ha llegado y todas esas Pues cosas. sí, mira, voy a intentar ser lo más breve posible para que la gente no se duerma escuchando el podcast, pero bueno, es verdad que es una historia súper interesante. Pues mira, África, vamos a decir, en la Edad Media era una región que para nada estaba subdesarrollada en relación al resto del mundo. Quiero decir, tenía imperios florecientes, dominaban las matemáticas, el comercio, etc. La cosa empieza a cambiar cuando España y Portugal, el Imperio Español y el Imperio Portugués, comienzan a desarrollarse. Y luego también cuando Reino Unido comienza también a extender su imperio, siglo XVI-XVII. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos estos nuevos imperios necesitan mano de obra y de aquellas la mano de obra solía ser mano de obra esclava, ¿vale? Bien. Entonces, los imperios africanos y los reinos africanos ven en el tráfico de esclavos una gran fuente de ingresos. De repente todos dicen, ojo, que me puedo hacer de oro comerciando con esclavos y yo con el dinero que saco de los esclavos luego compro los productos manufacturados de Europa, de tal. Bueno, genial. El problema es que, claro, de repente todos los reinos y imperios africanos empiezan a guerrear entre sí con el único objetivo de esclavizar poblaciones y de poder seguir surtiendo ese mercado de esclavos. Esto hace que no se desarrolle, vamos a decir, el tejido productivo en la región. Correcto. ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX, de repente, en todos los estados europeos, todos los estados más avanzados, se prohíbe la esclavitud. En España, de hecho, también es en el propio siglo XIX, donde en el XVIII se prohíbe en la península ibérica, pero en el resto de los territorios españoles se prohíbe en el siglo XIX. Y de repente África se queda sin lo que le había estado dando de comer en los últimos 300 años. Pan Mate, el tráfico de personas, le estaba Ojo, el tráfico de personas, que aparte ya no solo era de Europa, sino también del Imperio Otomano, que el Imperio Otomano también estaba muchos esclavos, tal cual. Bueno, lo que pasa que también en el siglo XIX llega la Revolución Industrial. Y de repente las potencias europeas dicen, ojo, tenemos una cantidad de materias primas ingentes en África y ahora de repente con estos nuevos barcos que tengo, mucho más grandes, mucho más potentes, y con el ferrocarril, soy capaz de traérmelos a Europa de forma mucho más barata. Por tanto, de repente, comerciar con África ya es rentable. Y hemos pasado tráfico de personas a tráfico de materias primas. Exacto. Porque de repente, claro, ¿qué dicen los grandes imperios europeos? Que ya eran Francia y Reino Unido, e incluso Alemania, que empezaba a asomar la cabeza. Dicen, ojo, si aquí hay tanta materia prima y ya me la puedo traer de forma rentable a España, me voy a quedar con todo aquello y ya lo exploto yo mismo, que nadie me lo venda. Estoy de acuerdo. Yo Claro. pensaría igual. Entonces comienza una carrera colonial entre las grandes potencias europeas para hacerse con toda África. Vale. Una vez ya África está completamente colonizada. ¿Quién ganó esa carrera colonial? Porque España ganó poco, porque el Sáhara. No, España no ganó casi nada, Italia no ganó casi nada, Portugal no ganó nada prácticamente y prácticamente se la reparten entre Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Vale? Sí, y nada más que coger un pedacito y estamos de trifulca con ellos. Sí, Casi nosotros un poquito, ya te nada. digo, Italia otro poquito y Portugal otro poquito, pero nada reseñable. Por eso es por lo que están cuadradas las. Eso es, ahí vamos a entrar ahora con la que se armó con esto. El caso es que pasan bastantes cosas aquí. La primera es que lo que hacen estas potencias europeas no es desarrollar la zona, porque tú si eres africano y dices, hombre, ahora de repente vienen las grandes potencias, yo de la noche a la mañana soy rico. Pues no. Correcto. Lo que cogen y hacen las potencias europeas es, yo hago infraestructuras, pero las hago solo de las minas a los puertos. ¿Cómo? Es decir, yo saco el carbón, me lo llevo al puerto y al resto que os den. Eres muy egoísta, sois muy egoístas, Borja. ¿Cómo nos explotáis? Eso es. Entonces, bueno, al final, a día de hoy, prácticamente las grandes infraestructuras siguen siendo de las minas a los puertos. Esto hace que las ciudades africanas y los pueblos africanos y los diferentes territorios no puedan comerciar entre sí, por lo tanto, siguen sin desarrollarse. Claro, porque no hay canal de comunicación. No hay canal de comunicación. Entonces, como no lleves un burro y un carro, y ni con esas porque no hay ni carreteras. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente es la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a independizar todos estos países. Bien. Vale, se empiezan a independizar todos los países de África, pero
Hasta ahora, en África, todos los que habían ejercido el poder, todos los que habían tenido puestos de responsabilidad, de gestión, todos los que habían sido educados, eran los antiguos colonos. De repente no queda nadie en África capaz de desarrollar trabajos cualificados, no hay nadie en África capaz de gestionar un estado de forma eficiente, este tipo de cosas, ¿no? Si a esto le unimos que África tiene tierras muy fértiles, pero también tiene grandes extensiones desérticas, tiene grandes problemas de plagas y tiene grandes problemas de enfermedades, que en los países desarrollados no hay ningún problema porque tenemos manera de combatirlo, pero allí que no tienen nada lo tenían muy difícil, pues hace que África se asuma en un escenario de pobreza. Y aquí es donde entran además las fronteras que tú dices. Todas las fronteras de África, o bueno, gran parte de ellas, son líneas rectas. ¿Y por qué son líneas rectas? Bueno, pues porque se han hecho con escuadra y cartabón, se sentaban en los políticos de turno y decían, para mí de aquí para allá, y para ti de aquí para allá. ¿Qué pasa? Qué fuerte. Que África es un país con miles y miles de etnias. Y entonces, de repente, muchos países englobaban varias etnias, ¿no? Varios pueblos diferentes. Sí, correcto. Y los políticos africanos lo que empezaron a ver es que para ellos era más rentable dirigirse a una etnia en concreto y, vamos a decir, explotar ese fervor étnico que agruparse por ideas políticas. De forma que la etnia dominante normalmente ganaba las elecciones y comenzaba a dominar a las otras etnias, a tenerlas bajo su yugo. Y la democracia, en los casos que la hubo, duró 4 días. Entonces, de ahí surgen una serie de dictaduras que explotan mucho ese componente étnico. De hecho, bueno, os acordaréis del genocidio de Ruanda, que en 3 meses murió 1 millón de personas a golpe de machete. Ese fue el mayor exponente de este problema étnico que hubo, ¿no? De meter bajo un mismo gobierno varias etnias en las que una domina el resto. Bueno, pues al final estas dictaduras o semidictaduras, muchas de ellas es en la época de la Guerra Fría y cogen un poco, se miran en el espejo del socialismo soviético, muchas. Al final, lo que impera en estas dictaduras son 2 cosas, la corrupción, o 3, bueno, la corrupción, el despilfarro y al final un importante gasto que tiene que tener todo buen dictador, que es tener al ejército contento para evitar golpes de Estado. Bueno, pues al final esto lo que hace es que los dictadores digan, bueno, yo necesito dinero, ¿de dónde lo saco? Y vamos a recordar que África es muy rica en minerales raros, en oro, en petróleo, tal. Entonces, al final lo que hacen estos dictadores es, mira, van a la empresa francesa de turno, a la empresa inglesa de turno, a los antiguos colonos, y les dicen, oye, yo os dejo explotar esto, pero a cambio quiero mi parte. Y la parte no es para el país, la parte es para el dictador en cuestión. Como siempre, hablo de África como un generalismo, siempre hay pequeñas diferencias por países, ¿no? Pero hablamos de una tendencia general. Y al final lo que pasa es que hace que África, esto de que los dictadores sean asquerosamente ricos y el resto asquerosamente pobres, hace que África a día de hoy sea la región con mayor desigualdad del mundo, ¿no? Y que tuvieran que soportar en los años 90 unas hambrunas terribles, que muchas veces se paliaron con ayuda internacional, con ONGs. Lo que pasa es que las ONGs también tenían un dardo envenenado, que era que... ¿También? Sí, hasta las ONGs. Mira, que era el problema de que, claro, partimos de una base en la que África prácticamente no tiene fábricas, no tiene producción. ¿Y quién va a comprar zapatos made in Angola si en la ONG lo regalan y además muchas veces son de mejor calidad? Al final, lo que hace la ayuda hace a los países dependientes de la ayuda y no permite a los países desarrollarse, porque nadie, imagínate el fabricante de zapatos de Ruanda o de Angola, Sí. Va a tener que cerrar si llega la ayuda internacional. Entonces muchas veces pasó eso, que muchas industrias que podían ser florecientes, con la ayuda internacional se las cargaron. Es una serie de bastante... tal. Bueno, pues llegamos a este punto en el que parece que nada tiene solución, pero afortunadamente, vamos ya con el tema ya un poco más a futuro, África ya presenta varios indicadores que hace tener esperanza en el continente. ¿Vale? Vale. Vamos a empezar. Estoy callado porque es que me tienes con la boca abierta. Bueno, pues. Te lo digo, ahora, te lo digo como, y lo que me vas a soltar, que no sé de qué va, me van a entrar hasta las moscas. Porque el tema es que al final esta situación de las dictaduras, las grandes potencias internacionales comienzan a presionarlas para que se abran un poco y para que comiencen a ser más democráticas. Y realmente tú, cuando eres un inversor, cuando quieres montar una empresa, eres un emprendedor, es mucho más fácil montar e invertir en aquellos sitios donde sabes que tienes una seguridad jurídica detrás. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Y donde sabes que de la noche a la mañana el dictador de turno no te va a nacionalizar tu industria o te va a exigir un soborno para dejarte operar. Totalmente. ¿Vale? Entonces, ese proceso democratizador es una causa muy importante de esperanza y es una condición necesaria para que África se desarrolle. Y de momento van por el buen camino. La segunda, es muy importante que se empiece a fomentar el comercio entre los propios países africanos. De hecho, en 2001 se fundó la Unión Africana, que es una especie de Unión Europea que tienen ellos,
dispuesta a eso, pues a aumentar, uno, a asegurar que se cumplen los derechos humanos y dos, a aumentar el comercio entre países. De hecho, ya están trabajando en una moneda común, que parece que hay un proyecto, en una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, un poco a imagen y semejanza de la Unión Europea, que eso seguro que les va a venir de perlas, porque muchas veces lo que les pasaba a las empresas africanas que no podían comerciar entre ellas, al final era que no podían ser competitivas, porque nunca llegaban a esa escala necesaria para tener menos costes. Por tanto, todo lo que viniese de fuera era más barato, ¿vale? Entonces, esta unión de africana... Lo que viniese de fuera a lo mejor producido en esos propios países. Bueno, normalmente no, te metían todos los productos fabricados en Asia y al final era mucho más fácil y mucho más barato producir en Asia y traerlos a África que las propias pequeños talleres africanos lo hiciesen. Bueno, luego la tercera causa de optimismo es que África tiene la generación más preparada de su historia. Las tasas de alfabetización se han disparado y la educación primaria, secundaria, terciaria. Y además tiene el bonus de que hay muchos emigrantes que están viviendo fuera de África y que se espera que muchos de ellos retornen a sus países con muchos más conocimientos de los que tenían. Por tanto, eso va a hacer que muchas industrias se desarrollen porque ya hay mano de obra cualificada, ya se pueden llevar a cabo ciertos trabajos técnicos que ayuden a África a ser mejor, ser más productiva. Luego una cuarta razón, vamos tres, vamos con la cuarta, es el crecimiento demográfico. Para 2050 se espera que en África la población se haya duplicado. Esto quiere decir que lleguen a los 3.000 millones de personas. Más o menos lo que se espera que tengan China e India juntos. Dios. Si estas previsiones se cumplen, que todo parece indicar que sí, y además sube la productividad de cada individuo, sí, tenemos una potencia económica delante, potencial, increíble. Increíble. Si consiguen integrarse además como un mercado común, etcétera, puede ser increíble. Y ya la última razón de optimismo y esperanza que tenemos en África es la inversión china. China lleva 2 décadas invirtiendo ingentes cantidades de dinero en casi todos los países. Bueno, realmente en todos, menos en Suazilandia. Suazilandia es el único país que no tiene un gran proyecto chino detrás. Hablamos de construcción de trenes de velocidad, de alta velocidad, de presas, de carreteras, de oleoductos, de minas, de fábricas, de puentes, de puertos, de todo lo que necesita un país para desarrollarse. Claro, tú puedes decir, ¿y qué busca China en todo esto, no? Pues para empezar, que producir en China ya no es tan barato. La renta per cápita está subiendo y China necesita una nueva fábrica del mundo en la que las propias empresas chinas fabriquen. Y parece que están pensando en África. Luego, además, China con esto obtiene grandes proyectos para sus empresas. Todo esto, obviamente, todas estas construcciones las hacen empresas chinas. Luego también obtiene mucho apoyo diplomático. Al final, África tiene muchos países y si cada uno apoya diplomáticamente en la ONU a China, por eso, por ejemplo, ahora mismo hay tantos países africanos que no reconocen a Taiwán, pues porque China está ejerciendo su poder de influencia ahí. Ahí me apunto el tanto del conflicto del podcast que hicimos. Del podcast anterior, sí, señor. Sí, y luego, por último, y algo muy importante para África, es una fuente casi inagotable de materias primas, de energía a buen precio, que al final China es una de sus obsesiones, es ser independiente energéticamente hablando. Y si tiene tantos países tan ricos bajo su órbita, pues... Petróleo, ya ves, como energía solar. Como petróleo, energía solar. Gas. No, pero aparte hay mucho gas, metales raros, porque todo el coltán, todos esos metales que casi no hay en ningún sitio, que en África hay y que se necesitan para todos nuestros dispositivos electrónicos. Todo, efectivamente. El coltán. Pues al final tienes ahí una granja, vamos, impagable. Entonces China se va a beneficiar de eso y los países africanos se van a beneficiar mucho de la inversión china y que China les ponga todo lo que ellos quieran, o entre comillas, todo lo que ellos quieran, para poder desarrollarse. De hecho, la sede de la Unión Africana de la que hablamos es un regalo de China de $300 millones. Es un regalo. Un regalo, by the face. La construyó China by the face. Qué grande. Aunque sea, bueno, leí por ahí el otro día una noticia que en una de estas construcciones de China by the face han encontrado un montón de micrófonos y de dispositivos electrónicos que espiaban a... Pero sin querer, eso fue sin querer. Pero bueno, eso que daños colaterales de tener la China de socio. Escucha, eso fue sin querer, ya te lo digo yo que fue sin querer. Y vamos a retomar esto ya con el tema de la bolsa, ¿no? Que al final, pues, por lo que vemos a largo plazo, de aquí a un horizonte, hablamos de 2050, que lo hablabais el otro día de hacer un fondo de inversión, la gente más joven, sí. Pues China puede ser, África puede ser una oportunidad tremenda. De escándalo, ¿verdad? Tremenda. Hemos estado mirando los índices de cotización, la cotización de los índices de las empresas de África y van muy bien, tío. Todos están rompiendo máximo los índices, el índice de Nigeria, el índice de Egipto, el de Marruecos incluso, están reventando por arriba. Hay que pensárselo para decir, mira,
como tú sabes, en el foro estamos haciendo un proyecto de inversión a muy largo plazo, invirtiendo cantidades muy pequeñitas, pues probablemente sea para tener en cuenta. Aquí en el podcast dejaremos hoy los enlaces a esos índices africanos y todas esas cosas. Entonces tú el futuro lo ves, el futuro de África lo ves bastante positivo y también Lo veo muy bien, ¿no? Hay una cosa... Mucho mejor te voy a decir que el de Latinoamérica. ¿Mejor incluso que el de Latinoamérica? Sí. Lo veo mucho mejor, veo que hay una apuesta clara de China y hay una serie de factores y se parte de una posición mucho más atrasada que Latinoamérica además. Pero Latinoamérica, perdona, Borja, Latinoamérica va muy por delante de África porque ya el proceso va muy por delante. democratización, perdona, lo ha realizado. Materias primas tiene. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué tú ves mejor a África con más potencial que a Sudamérica? Primero porque tiene un gran potencial de crecimiento. África parte de una situación peor, vamos a decir. Entonces ya la cogemos claro. en una etapa más temprana. Más embrionaria, efectivamente. Eso es. Y luego también porque yo no veo tan claro el proceso democratizador en Latinoamérica. Latinoamérica la veo muy inestable. La veo geopolíticamente peligrosa. Veo México totalmente desestabilizado. Veo Colombia con grandes protestas. Veo que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, Venezuela está como está, sí. Perú ha tenido 4 presidentes en pocos meses y ahora parece que no se sabe bien qué va a pasar. Hace 15 días Argentina, que es un país que me encanta, ha tenido la situación que ha tenido en los 2000. Brasil, pues era la esperanza del mundo, iba a ser un país que se iba a súper desarrollar y ahí se ha quedado con una crisis de la que no se sabe qué va a pasar. No sé, no veo a Latinoamérica con la mejor de las perspectivas. Sí es verdad que también tiene motivos para el optimismo, claro. Pero además creo que Latinoamérica, hay muchos más ojos de analistas puestos en Latinoamérica y posiblemente, vamos a decir, sea más fácil encontrar oportunidades en África que en Latinoamérica. ¿Es posible que en los países desarrollados, llamémosle los G7 o como queramos llamarlo, le tengan puesto la cabeza, o sea, el pie en la cabeza a los países sudamericanos que no los dejan desarrollarse porque tienen su mercado interno, lo tienen todo, pero no los dejamos desarrollarse por las economías nuestras que no lo sé. Yo creo que el problema de Latinoamérica básicamente es la inestabilidad suya propia política. No creo que ahora mismo los países del G7 estén haciendo nada, sino que de hecho Latinoamérica sí tiene una muy buena oportunidad ahora con la administración Biden, que es que China, al igual que ha hecho en África, también está intentando atraer a Latinoamérica a su zona de influencia. En menor medida que África, pero también lo está intentando hacer. Sin embargo, Biden parece que no está dispuesto a perder la zona de influencia de Latinoamérica. Por tanto, no se equivoca. Latinoamérica lo tiene fácil, es venderse al mejor postor. Ahora bien, cuando te entra mucho dinero, como pasó en España en la época de los 80, con la Unión Europea, etcétera, es muy importante tener buenos gestores al frente. Y en Latinoamérica yo no los veo. Pues yo invito a los países africanos que se miren en el espejo de lo que ha pasado en los países latinoamericanos, que el proyecto, las 5 ideas, las 5 reglas que has dicho tú, se lleven a efecto y que no cometan los errores que han cometido estos países, porque realmente las 5 pautas que has dicho tú son las 5 fases que ha vivido Latinoamérica. Y si consiguen verlas o hacerlas de una manera óptima y como debe hacerse, pues como tú has dicho, va a ser brutal el crecimiento de... Por cierto, Paco Pepe, hemos hablado antes de los índices a la hora de invertir, en los índices de Nigeria, Egipto, tal. Vamos a recordar también a nuestros oyentes que hay muchas empresas africanas o bien que tienen su actividad principal en África o que están muy expuestos a su actividad en África, que cotizan fuera de África, que cotizan en mercados europeos, en el SP500, que cotizan fuera de África. Yo creo que en el foro podemos hacer un ejercicio de identificar algunas de estas empresas y seguirlas al menos. Oye, vamos viendo si van rompiendo máximos, si no, aplicamos la metodología del foro y a ver qué tal funciona. Es que voy a presentar la dimisión, te voy a dejar de aquí, machos. Es que hasta lo del foro, es que eres una puta máquina, tío. Es que eres un crack. Es que sabes dónde poner la cosa en cada momento. Lo llevas en el ADN, Borja. Es que por 15 euros al mes, ¿no? ¿Era? Eso era. Que no, y sin ¿cómo era? Y sin permanencia, como la telefonía. Sin permanencia. Impresionante. No, la verdad, hombre, yo es que estoy muy contento con vosotros, tengo que decirlo y joder, pues que se note. Las 13 que comentamos, consultar, comentar y compartir. ¿Verdad que sí, señor. Yo antes de poner cualquier orden, lo primero que hago es ponerlo en el Slack del foro
Y de alguna que otra leche me he librado gracias a Paco que está ahí viendo y a los compañeros que me dicen, ojo, que no te has fijado en la divergencia. Ojo, que estos presentan resultados esta semana. Ojo que, ¿sabes? Y eso te ayuda un montón. Y ayuda un montón porque 100 ojos ven más que 2, sin duda. Bueno, por lo menos, no sé si acertaremos, pero las leches no las evitamos, ¿no? Sí, no, muchas sí, hombre, alguna te puedes dar. Al final nadie tiene el santo grial, pero bueno, ya te digo que es un seguro de vida antes de entrar en cualquier posición, que alguien te lo revise y sobre todo alguien con tantos años dentro y con tanta experiencia como vosotros. Borja, termino como empecé. Es un honor. Tú sabes que soy calvo, ¿no? Pues tengo los pelos de punta. Sí. Muy bien. Los pelos de punta de estos que no tengo en la cabeza, los tengo a estar contigo. Tío. Pues nada, cuando queráis, repetimos. Pues me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto, Borja. Un abrazote, tío. Venga, un abrazo. Hasta luego, hasta luego.